Creemos conocer la historia de Genghis Khan, el maestro estratega, el niño que, superando el hambre y la traición, unió a las tribus enfrentadas en una sola fuerza imparable. La historia esculpió su imagen en bronce, presentándolo como el brillante comandante que construyó el mayor imperio terrestre que el mundo jamás haya visto. Pero esta leyenda pulida, el relato de cargas de caballería y genio en el campo de batalla, es un mito cuidadosamente construido. Oculta el verdadero motor que impulsó su conquista, una máquina más oscura y aterradora, construida no sobre acero y caballos, sino sobre una fría y brutal aritmética de reproducción y terror. La verdad es que el imperio mongol se forjó mediante un sistema de política sexual y una crueldad calculada tan extrema que sigue siendo impactante hasta el día de hoy. Lo que estoy a punto de revelar son las prácticas ocultas y las leyes privadas que regían la corte más temida de la tierra y cómo crearon un legado escrito no en piedra, sino en nuestra propia sangre. Para comprender al monstruo, primero hay que comprender al niño. Mucho antes de ser Genghis Khan, el gobernante universal, fue Temujin, un hijo de la implacable tribu mongola. Su mundo era una lucha constante por la supervivencia, donde las lealtades tribales cambiaban como el polvo y un solo acto de violencia podía destrozar a una familia para siempre. Para el joven Temujin, ese acto llegó cuando su padre, Yasugai, fue envenenado por una tribu rival tarta, una muerte lenta y agónica que dejó a su familia completamente indefensa. Abandonados por su clan, fueron arrojados a la intemperie, condenados a morir de hambre en el desierto. Traicionado y perseguido, Temujin aprendió su primera y más importante lección: el poder era lo único que importaba. La venganza se convirtió en el fuego que ardía en su interior, una promesa susurrada a los fríos caballeros de la tribu. No se trataba solo de un deseo de retribución, sino de la forja de una visión del mundo. Jamás volvería a ser débil. No solo derrotaría a sus enemigos, sino que los aniquilaría, asegurándose de que jamás pudieran alzarse como una amenaza para él ni para sus descendientes. Para el año 12002, el niño perseguido se había convertido en cazador. Temujin, ahora un caudillo en ascenso, finalmente acorraló a los últimos miembros de las fuerzas Tarta, la tribu que había asesinado a su padre. Su orden de aniquilación no fue un arrebato de ira incontrolable, sino un acto de escalofriante precisión y aniquilación sistemática. El decreto era simple y grotesco: todo varón Tarta que superara la altura del eje de hierro de una rueda de carro, aproximadamente 1 metro, sería ejecutado en el acto. Imaginen el horror de la escena: un niño, apenas capaz de comprender, es arrastrado ante un soldado y medido contra el eje de un carro. Una mirada gélida determina su destino. Miles fueron masacrados. Toda una generación de hombres borrada de la faz de la tierra. Pero las mujeres se salvaron, no por misericordia, sino con un propósito mucho más estratégico. Fueron capturadas como botín de guerra. Sus identidades fueron despojadas al ser absorbidas por los hogares de los vencedores mongoles. El propio Temujin tomó como esposas a 2 hermosas hermanas Tarta, Jisugen e Jisowi. Este era el plan: destruir el linaje masculino, apoderarse del femenino y robar el futuro del enemigo en una sola generación brutal. La conquista de Tarta no fue una anomalía, sino el modelo a seguir. Esta estrategia de conquista y absorción se perfeccionó y repitió con una escalofriante eficacia. Años antes, la tribu Murket había cometido un crimen imperdonable. Asaltaron el campamento de Temujin y secuestraron a su joven esposa, Berta, una profunda humillación que jamás olvidaría. Cuando sus ejércitos finalmente aplastaron a los Murket, no solo recuperó a su esposa, sino que también se apoderó de la viuda del jefe, Triugan, y más tarde se la entregó a su tercer hijo, Ogodai. Esa mujer cautiva algún día gobernaría como regente de todo el imperio mongol, testimonio del poder que podía obtenerse mediante matrimonios estratégicos. Una unión aún más trascendental se produjo tras la derrota de los caritas, sus antiguos aliados. Genghis Khan tomó a su noble más brillante, Sorga-Khan Ibeki, y concertó su matrimonio con su hijo menor, Tui. Esta fue una magistral maniobra política. De este único matrimonio forzado nacieron 4 emperadores: Monka, Kublai Khan, Hulagu y Arik Boker. Estos 4 nietos gobernarían los vastos dominios de China, Persia y el corazón mismo de Mongolia. El mensaje era ahora inequívoco: conquistar a los hombres, exterminar a su linaje, casarse con sus mujeres y engendrar una nueva dinastía imperial de las cenizas de los enemigos. Para controlar un imperio construido sobre los fragmentos de docenas de pueblos conquistados, Genghis Khan necesitaba algo más que el miedo. Necesitaba un código unificador inquebrantable. En la Gran Asamblea o Kurultai de 1206, donde fue proclamado Genghis Khan Khan, reveló esta herramienta:
un conjunto secreto de leyes conocido como el Gran Yasa. A diferencia de otros códigos legales, el Yasa no se publicó para su exhibición pública. Era una doctrina secreta conocida solo por el KHN y sus príncipes, pero su alcance era absoluto y sus castigos, rápidos y públicos. El Yasa era el sistema operativo de la maquinaria bélica mongola. Exigía lealtad absoluta y disciplina militar, pero sus normas más severas regían la vida privada. El adulterio, tanto masculino como femenino, se castigaba con la muerte inmediata. Incluso acercarse a la esposa de otro hombre era un delito capital. Una disputa por una mujer podía fracturar una unidad militar, y un soldado distraído por los celos era un soldado que no vigilaba al enemigo. Bajo el Yasa, cada acción, desde el campo de batalla hasta la alcoba, estaba planificada y controlada, atando a cada súbdito a una red de obediencia y terror. El poder de Genghis Khan emanaba de su casa, un gigantesco estado móvil que se desplazaba por el mundo. En su centro no solo había soldados, sino también mujeres. En la cúspide se encontraban sus 4 esposas principales, cada una fuerza formidable por derecho propio, comenzando por su primer amor, Bura. Cada una de estas reinas principales presidía su propia corte u orden. No se trataba de simples tiendas de campaña, sino de extensas capitales móviles rebosantes de riqueza, comercio y política. A cada orden se le asignaban sus propias tierras, sirvientes e inmensos rebaños de ganado que funcionaban como una economía autosuficiente. Bajo estas 4 reinas se extendía una rígida jerarquía de esposas menores y cientos de concubinas, muchas de ellas procedentes de naciones conquistadas, organizadas en compañías. Al final de su vida, su séquito personal contaba con alrededor de 500 mujeres. Pero estas mujeres distaban mucho de ser prisioneras idolátricas. Asesoraban en materia de política, administraban una riqueza asombrosa y, lo que es más importante, daban a luz a los herederos del imperio. Los hordos eran las guarderías imperiales, los crisoles donde nacían y se criaban los futuros gobernantes del mundo. El sistema mongol para consolidar el poder se extendía incluso más allá de la muerte. Cuando Genghis Khan murió en 1227, su sucesor elegido, Ogodai, no solo heredó ejércitos y tesoros. También heredó la casa de su padre, incluyendo a sus esposas menores y concubinas. Esta era la práctica del matrimonio por herencia, una antigua tradición que los mongoles llevaron a un nivel imperial. Para los extranjeros, resultaba espantosa. El enviado franciscano, Juan de Plano Carpini, escribió sobre ello con repugnancia, señalando que un hijo, a la muerte de su padre, tomaría como propias a todas las viudas de éste, con la única excepción de su propia madre. Este límite era absoluto, pero todas las demás mujeres, sus madrastras, se consideraban parte de la herencia. Propiedad que se heredaba como si fueran rebaños de caballos o tiendas de campaña. No se trataba de amor ni de deseo. Era una estrategia fría y pragmática para asegurar que la riqueza, las alianzas y la influencia política asociadas a una mujer noble jamás abandonaran el linaje familiar. El poder era un circuito cerrado que fluía sin interrupción de padre a hijo. Todos estos sistemas, la absorción de mujeres, la férrea ley de los Yasa, la consolidación de la riqueza, culminaron en una nueva forma de guerra, diseñada no solo para derrotar a los enemigos, sino para aniquilarlos psicológicamente. La invasión mongola del rico imperio khwarasmiano comenzó tras la masacre de una misión comercial mongola y la ejecución y humillación de los enviados del Khan. La respuesta del Khan no fue solo una guerra, sino una demostración de devastación a una escala jamás imaginada. Cuando una ciudad resistía y caía, se desplegaba un terrible ritual. La población era conducida fuera de las murallas. Los artesanos y trabajadores cualificados eran separados y destinados a servir en Mongolia. Las mujeres jóvenes y hermosas eran tomadas como concubinas para los guerreros. Luego, antes de que comenzara la matanza, llegaba la humillación suprema. Los cronistas describen a soldados cometiendo violaciones masivas a la vista de los padres, esposos e hijos de las víctimas. No se trataba de lujuria al azar, sino de degradación sistemática. Un acto de terror calculado, diseñado para quebrar para siempre la voluntad de resistencia de un pueblo. En Nizapur, tras el asesinato de un yerno real, la propia hija del KHN exigió una venganza tan brutal que, para asegurarse de que nadie fingiera su muerte, decapitaron a todos los hombres, mujeres, niños e incluso los perros y gatos de la ciudad, y apilaron sus cráneos en espantosas pirámides. El imperio mongol acabó por derrumbarse. Las grandes ciudades fueron reconstruidas y el texto del Yasa se perdió en el tiempo. Sin embargo,
El legado más profundo del KHN permaneció silencioso e invisible, oculto en las células de millones de personas. En 2003, un equipo de genetistas publicó un estudio histórico que analizó datos del cromosoma y de poblaciones de todo el antiguo imperio mongol. Descubrieron algo extraordinario: un único linaje paterno presente en aproximadamente el 8% de los hombres de la región, lo que se traduce en cerca del 0,5% de la población masculina mundial. Esto significa que hoy en día hay unos 16 millones de hombres que portan esta misma firma genética. Utilizando las tasas de mutación para crear un reloj genético, los científicos rastrean este linaje hasta un único ancestro común que vivió en Mongolia hace aproximadamente 1000 años. La genética no puede identificar una cadena de ADN. Pero el tiempo, el lugar y el éxito biológico sin precedentes apuntan a un solo hombre en toda la historia de la humanidad: Gengis Khan, con la ayuda de sus hijos, quienes llevaron su linaje y su brutal visión a través de los continentes. Esta es la verdad inalterable del imperio de Gengis Khan. Era una máquina perfectamente integrada y despiadada. El código de hierro de los Yasa creó soldados disciplinados. Estos soldados libraron guerras de exterminio, capturando a innumerables mujeres. Estas mujeres fueron absorbidas mediante el matrimonio y el concubinato. Sus linajes se entrelazaron con la élite mongola para producir herederos en los grandes reinos rotatorios. Mediante matrimonios de poder, estos herederos lo heredaron todo, consolidando todo el poder dentro de un solo linaje. Conquista, absorción, reproducción y herencia. Un ciclo implacable que impulsó la expansión imperial más explosiva de la historia. Los palacios se desmoronan y los archivos arden, pero los genes perduran. El dominio final de Gengis Khan no es un territorio trazado en un mapa ni una historia escrita en una crónica. Es un imperio biológico, silencioso e indeleble, que corre por las venas de millones. Es un legado codificado no en piedra, sino en carne viva, tan vasto e inquebrantable como el paso que una vez cabalgó.